Cuando pensamos en la inteligencia, muchas veces nos enfocamos en lo que las personas dicen, en cómo expresan sus ideas y en la capacidad de resolver problemas o de tener conocimientos profundos sobre ciertos temas. Sin embargo, lo que distingue a una persona realmente inteligente no siempre es lo que dice, sino lo que decide no decir. El poder del silencio, el control de las palabras y la capacidad de pensar antes de hablar son pilares fundamentales en la filosofía estoica y en la vida en general. Esta lista de 8 cosas que una persona inteligente nunca dice no solo está diseñada para hacernos reflexionar sobre cómo nos comunicamos, sino también para alinearnos con los principios del estoicismo, donde el control personal y la sabiduría juegan un rol clave en nuestra interacción con el mundo. Primera cosa que una persona inteligente nunca dice: yo ya lo sé todo. En el momento en que alguien dice yo ya lo sé todo, no solo está cerrando la puerta al aprendizaje, sino también demostrando una enorme falta de humildad. Para los estoicos, la humildad es una virtud clave. Es precisamente esa disposición a aprender de cualquier situación lo que te permite crecer y avanzar en la vida. La inteligencia no tiene que ver con cuánto sabes, sino con tu capacidad de seguir aprendiendo, de adaptarte a nuevas situaciones y de ser consciente de tus limitaciones. Una persona realmente inteligente entiende que el conocimiento es infinito y que sin importar cuántos libros haya leído o cuánta experiencia tenga, siempre habrá algo que no sabe. Incluso el filósofo más sabio de todos los tiempos, Sócrates, afirmaba: «Solo sé que no sé nada». Esta frase es el corazón de lo que significa ser sabio, reconocer tu ignorancia, porque cuando piensas que ya lo sabes todo, te vuelves ciego a nuevas oportunidades, nuevas perspectivas y formas de mejorar. En lugar de buscar cómo evolucionar, te estancas. Imagina que alguien en el trabajo o en una conversación diaria te dice: «No me tienes que explicar, ya lo sé todo». ¿Cómo te hace sentir? Probablemente pensarías que esa persona no está abierta a escuchar o aprender, y eso crea una barrera. Alguien que dice estas palabras proyecta arrogancia, y la arrogancia nunca ha sido un buen maestro. La sabiduría estoica nos enseña a mantenernos siempre como aprendices, ser curioso, tener la mente abierta y aceptar que nunca dejarás de aprender es una cualidad invaluable. Incluso en las situaciones más simples, una persona inteligente se da cuenta de que puede aprender algo nuevo, ya sea una nueva forma de abordar un problema o un punto de vista diferente. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos a evitar esta frase? Primero, nos libera de la presión de tener que saberlo todo. No tienes que ser el experto en todo, y al aceptar esto, te permite ser más auténtico, más relajado y más dispuesto a escuchar. Segundo, al no afirmar que lo sabes todo, te vuelves más accesible para los demás, lo que mejora tus relaciones y te convierte en alguien más sabio a los ojos de los demás. Por lo tanto, en lugar de decir «yo ya lo sé todo», adopta la actitud de un eterno estudiante. Como dijo Epicteto, es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Cuando te abres al aprendizaje continuo, no solo te conviertes en una persona más inteligente, sino también más humilde, más sabio y más capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida te presente. Segunda cosa que una persona inteligente nunca dice: «Eso no es justo». Decir «eso no es justo» es una frase que muchos pronuncian impulsivamente cuando las cosas no salen como esperaban. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, quejarnos de la justicia de las cosas es inútil porque el universo no sigue nuestras expectativas ni nuestros deseos. Una persona inteligente entiende que la vida no siempre será equitativa y tratar de medir cada situación con una regla personal de justicia solo trae frustración. Los estoicos, como Marco Aurelio, creían que no debemos enfocarnos en lo que es justo o injusto según nuestra perspectiva limitada, sino en lo que podemos controlar. ¿Y qué podemos controlar? Nuestra respuesta a las circunstancias. El filósofo decía: «La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». Esto significa que si te enfrentas a una situación que consideras injusta, puedes elegir cómo reaccionar ante ella. Esa es tu verdadera libertad. Cuando alguien dice «eso no es justo», a menudo está evitando asumir responsabilidad. Es como si el mundo les debiera algo, y cuando no lo reciben, se sienten agraviados. Pero la verdad es que la vida no sigue nuestras reglas, y cuanto antes aceptemos eso, más tranquilos y equilibrados seremos. Si pasas tu tiempo esperando que todo sea justo,
te estarás preparando para la decepción constante. Imagina que en el trabajo te asignan más tareas que a tus compañeros. Es fácil caer en la trampa de pensar, esto no es justo, ¿por qué yo y no ellos? Sin embargo, si abordas la situación con una mentalidad estoica, en lugar de gastar energía en lamentarte, puedes preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto? Puedes enfocarte en mejorar tus habilidades de organización, ver esto como una oportunidad para destacarte, o simplemente aceptar que a veces las cargas no se reparten de manera equitativa, y eso está bien. Cuando decides no quejarte de la justicia, te haces más fuerte, más resiliente. No significa que aceptes pasivamente las cosas malas, sino que entiendes que no siempre tienes control sobre lo que te sucede, pero sí sobre cómo lo interpretas y cómo reaccionas. Esta mentalidad te coloca en una posición de poder, porque no dependes de lo externo para estar en paz contigo mismo. Además, dejar de quejarte de lo injusto mejora tus relaciones. Nadie disfruta estar cerca de alguien que siempre está señalando lo injusto que es el mundo. Las personas inteligentes saben que, en lugar de gastar tiempo y energía quejándose, es mejor centrarse en lo que realmente pueden hacer para mejorar la situación. Es esa actitud proactiva la que los distingue. Tercera cosa, que una persona inteligente nunca dice: no puedo. Decir no puedo es una de las formas más limitantes de comunicación. Esta frase no solo impone un bloqueo mental, sino que también refleja una falta de fe en tus propias capacidades. Una persona inteligente entiende que decir no puedo muchas veces no es una cuestión de incapacidad real, sino de autolimitación mental. El estoicismo nos enseña que muchas de nuestras barreras son autoimpuestas y que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, lo que realmente nos frena es nuestra actitud ante ellas. Los estoicos, como Séneca, creían profundamente en el poder de la mente para superar desafíos. Una de sus frases más conocidas es: la dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. En lugar de decir no puedo, una persona inteligente busca alternativas, se adapta a las circunstancias y sobre todo mantiene una mentalidad de resiliencia. Cuando te dices a ti mismo no puedo, estás entregando tu poder a una creencia limitante. Es como cerrar la puerta antes de haber intentado siquiera abrirla. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, la filosofía estoica nos invita a verlos como oportunidades para fortalecer nuestra mente, nuestra determinación y nuestro carácter. El no puedo no tiene lugar en la mente de alguien que quiere progresar y crecer. Piénsalo, ¿cuántas veces en tu vida has dicho no puedo antes de siquiera intentarlo? ¿Y cuántas veces has descubierto, después de intentarlo, que en realidad sí podías? Muchas veces, esa pequeña frase proviene del miedo al fracaso o al rechazo, pero una persona inteligente sabe que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Si nunca fallas, es porque nunca estás probando tus límites. Por ejemplo, imagina que te enfrentas a una tarea complicada en el trabajo, algo que nunca has hecho antes. Si lo primero que te viene a la mente es no puedo, automáticamente reduces tus posibilidades de éxito. Pero si en cambio, adoptas una actitud estoica y piensas: esto será difícil, pero lo intentaré de todas formas, ya has dado el primer paso hacia el éxito. Aunque no lo logres de inmediato, aprenderás algo en el camino, y esa experiencia te hará más fuerte y más preparado para futuros desafíos. El poder de decir puedo, o al menos lo intentaré, radica en que te abres a nuevas posibilidades. El estoicismo nos recuerda que lo importante no es tener éxito en todo lo que hacemos, sino enfrentar los desafíos con valor y determinación. Marco Aurelio dijo: la mente se adapta y convierte en su propio beneficio cualquier obstáculo. Esto significa que incluso cuando algo parece imposible, si te mantienes firme y no te rindes, puedes transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación complicada, en lugar de decir no puedo, pregúntate: ¿qué puedo hacer para acercarme a mi objetivo? O incluso, ¿qué puedo aprender de esta situación? Esa pequeña diferencia en la manera de pensar cambia completamente el enfoque y te coloca en una posición de acción en lugar de resignación. En resumen, evitar el no puedo no solo te hace más inteligente, sino también más resiliente y confiado en tus habilidades. Cada vez que superas una barrera mental, fortaleces tu capacidad para enfrentar la vida con determinación y, en última instancia, te conviertes en alguien que no se limita por las circunstancias,
sino que las enfrenta con coraje y sabiduría. Cuarta cosa que una persona inteligente nunca dice: eso no es mi problema. Decir "eso no es mi problema" refleja una actitud de desconexión con el mundo que te rodea. Aunque pueda parecer conveniente deslindarse de ciertas responsabilidades o situaciones, esta frase demuestra una falta de empatía y una visión limitada de la vida. Desde el punto de vista estoico, todos formamos parte de un todo mayor, y lo que afecta a los demás, de una manera u otra, también nos afecta a nosotros. Los estoicos hablaban mucho sobre la interconexión entre los seres humanos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: "Lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja". Esto nos enseña que todos estamos conectados y que, aunque algo no nos afecte directamente en el momento, podría tener repercusiones en el futuro. Una persona inteligente entiende que al colaborar o involucrarse en resolver un problema ajeno, no solo está ayudando a los demás, sino que también está contribuyendo a un mundo más armonioso del que él mismo es parte. Decir "eso no es mi problema" es una forma de distanciarse de la realidad y de las oportunidades que cada situación ofrece para aprender, crecer o incluso establecer relaciones significativas. Imagina que en el trabajo un compañero tiene dificultades con un proyecto y te pide ayuda. Responder con un "eso no es mi problema" puede cerrar puertas, no solo a futuras colaboraciones, sino también a la posibilidad de fortalecer un equipo o de aprender algo nuevo. A menudo, los problemas ajenos pueden ser una fuente de aprendizaje, y al ofrecer tu ayuda, te enriqueces tanto como la otra persona. Además, el estoicismo nos enseña que tenemos un deber hacia los demás. Epicteto decía: "No te quejes de las cosas que están fuera de tu control, pero haz tu parte en aquello que puedas cambiar". Esto implica que, aunque no podamos solucionar todos los problemas del mundo, sí tenemos la responsabilidad de hacer lo que está en nuestras manos para mejorar las situaciones que encontramos. Aunque el problema no sea directamente tuyo, al ofrecer una mano amiga o una solución, te conviertes en alguien más valioso y sabio. Veamos un ejemplo sencillo. Estás en casa y algo se rompe, pero no es algo que tú hayas utilizado. Quizás pienses: "no es mi problema, que lo arregle quien lo rompió". Sin embargo, una mentalidad estoica y sabia entendería que, aunque no seas directamente responsable, ayudar a resolver el problema contribuye a una atmósfera de cooperación y armonía. No es cuestión de asumir la responsabilidad de todo, sino de ver las oportunidades en cada situación para contribuir positivamente y crear un ambiente en el que todos puedan beneficiarse. Además, el decir "eso no es mi problema" puede tener un impacto negativo en tus relaciones personales. Cuando las personas a tu alrededor sienten que no pueden contar contigo, eso genera distancia y desconfianza. Por el contrario, ser alguien que está dispuesto a ayudar, incluso en situaciones que no son directamente de su incumbencia, fortalece los lazos con los demás y crea un sentido de comunidad y apoyo. Entonces, ¿cómo nos ayuda a evitar esta frase? Nos hace más conscientes de nuestra interconexión con el mundo y nos permite ser parte de algo más grande. Al involucrarnos en los problemas de los demás cuando podemos, no solo ayudamos a crear un entorno mejor, sino que también aprendemos y crecemos como personas. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. En lugar de distanciarnos con frases como "eso no es mi problema", podemos ver cada situación como una oportunidad para conectar, aprender y mejorar tanto nuestro entorno como a nosotros mismos. Quinta cosa que una persona inteligente nunca dice: "eso no es posible". Decir "eso no es posible" es como cerrar la puerta antes de explorar siquiera las posibilidades. Es una frase que limita no solo tu mente, sino también las oportunidades de crecimiento y descubrimiento que podrías tener. Las personas inteligentes entienden que, en la mayoría de los casos, lo que parece imposible hoy puede volverse posible con el tiempo, el esfuerzo adecuado y la mentalidad correcta. Esta es una de las razones por las que los estoicos nos enseñan a no rendirnos ante la primera señal de dificultad. Para los estoicos, el poder de la mente es crucial. Epicteto decía: "No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de esas cosas". Esto significa que lo que consideramos posible o imposible depende en gran medida de cómo percibimos las situaciones. Si decides de antemano que algo no es posible, entonces automáticamente te bloqueas a cualquier opción de lograrlo. Pero si en lugar de eso te permites ser curioso, explorar alternativas e incluso fallar en el intento,
te abres a la posibilidad de que el imposible se convierta en realidad. Piensa en los avances tecnológicos, científicos o sociales que alguna vez fueron considerados imposibles. Cosas como volar, conectar con personas en tiempo real al otro lado del mundo, o incluso curar enfermedades que antes eran incurables. Todo eso fue visto como imposible hasta que alguien decidió no aceptar esa limitación mental y siguió explorando opciones. Cuando dices, eso no es posible, también limitas tu capacidad para adaptarte. En la vida, enfrentamos muchos obstáculos y desafíos, y parte de lo que nos hace resilientes es nuestra capacidad para encontrar soluciones donde otros solo ven barreras. Las personas inteligentes entienden que lo imposible solo lo es hasta que se encuentra una manera. En lugar de rendirse, buscan nuevas perspectivas, maneras de mejorar y formas de superar esos desafíos. Imagina que estás en una discusión sobre cómo resolver un problema en el trabajo y alguien sugiere una idea que inicialmente parece fuera de lo común. Si tu respuesta inmediata es, eso no es posible, no solo estás cerrando la puerta a esa idea, sino también a cualquier posible adaptación o mejora de la misma. La mentalidad estoica nos invita a ser flexibles, a mantener la mente abierta y a no rendirnos fácilmente ante los desafíos. Marco Aurelio decía, el obstáculo es el camino. Es decir, aquello que parece un impedimento puede ser precisamente lo que necesitas para crecer o descubrir algo nuevo. Además, decir eso no es posible genera una mentalidad negativa tanto en ti como en quienes te rodean. Si constantemente cierras las puertas a nuevas ideas o enfoques, las personas eventualmente dejarán de compartirlas contigo. En lugar de ser visto como alguien que busca soluciones, podrías ser percibido como alguien que se da por vencido rápidamente, lo cual no es una característica de una persona inteligente. Entonces, ¿cómo nos ayuda a evitar esta frase? Primero, te mantiene en una mentalidad de exploración y crecimiento. En lugar de rendirte ante el primer obstáculo, te permites buscar otras alternativas, lo que aumenta tus probabilidades de éxito a largo plazo. Segundo, mejora tus relaciones con los demás, ya que cuando te abres a escuchar y considerar nuevas ideas, inspiras confianza y colaboración. Finalmente, al evitar esta frase, también refuerzas tu propia autoestima. Cada vez que superas lo que una vez creíste imposible, te das cuenta de que tus límites no están escritos en piedra, y eso te motiva a seguir adelante. Por lo tanto, en lugar de decir, eso no es posible, cambia tu enfoque hacia preguntas como, ¿cómo podría hacerlo posible? O, ¿qué alternativas tengo para acercarme a este objetivo? Con esa mentalidad, te conviertes en una persona más creativa, adaptable y resiliente, cualidades que no solo te harán más inteligente, sino también más exitoso en cualquier ámbito de tu vida. Sexta cosa que una persona inteligente nunca dice, no es mi culpa. Decir no es mi culpa es una manera de evitar la responsabilidad y al mismo tiempo de alejarse de cualquier oportunidad de crecimiento personal. Las personas inteligentes saben que asumir la responsabilidad, incluso cuando no todo esté bajo su control, es un acto de madurez y fortaleza. Los estoicos, que valoraban el autocontrol y la responsabilidad personal, veían esta actitud como clave para vivir una vida equilibrada y sabia. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, enseñaba que aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo respondemos a las situaciones. Él decía, es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. En el contexto de la culpa, esto significa que si siempre señalas a otros o a las circunstancias, nunca podrás ver cómo podrías mejorar, aprender o crecer a partir de una situación. Es un enfoque defensivo que impide el autodescubrimiento y la mejora personal. Cuando dices no es mi culpa, estás renunciando a la oportunidad de evaluar qué podrías haber hecho de manera diferente. Incluso si no eres el único responsable de lo que ocurrió, reconocer tu parte en la situación te da el poder de cambiar tu enfoque en el futuro. Las personas inteligentes entienden que, aunque no siempre somos responsables de lo que nos sucede, sí somos responsables de cómo lo enfrentamos. Este enfoque es un pilar fundamental del estoicismo. Imagina un escenario en el trabajo en el que un proyecto falla. Puede que no hayas tenido el control total de la situación, tal vez otra persona cometió un error o hubo factores externos imprevistos. Sin embargo, si tu respuesta inmediata es no es mi culpa, estás dejando de lado una valiosa oportunidad de reflexionar y mejorar. Las personas inteligentes
prefieren preguntarse, ¿qué podría haber hecho yo para contribuir de manera más positiva? Esa pequeña diferencia de enfoque puede transformar una situación de fracaso en una experiencia de aprendizaje. Además, al asumir una actitud de responsabilidad, te ganas el respeto de los demás. Las personas que constantemente evaden la culpa y señalan a otros, o se excusan en las circunstancias, terminan perdiendo la confianza y el respeto de quienes los rodean. En cambio, aquellos que admiten sus errores, o al menos su parte en una situación, demuestran madurez y humildad. Y no se trata de culparse por todo, sino de reconocer que, en la mayoría de los casos, siempre hay algo que podemos aprender o mejorar. El estoicismo nos enseña que la responsabilidad personal es un camino hacia la libertad emocional. Cuando dejamos de culpar a los demás o a las circunstancias, nos damos cuenta de que tenemos mucho más control sobre nuestra vida de lo que pensamos. Marco Aurelio decía, si te afecta algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello, y puedes borrar ese juicio ahora mismo. Esto se aplica perfectamente a la noción de culpa. Al no culpar a otros y asumir la responsabilidad de tu propia respuesta, te liberas de la necesidad de justificarte o defenderte constantemente. Entonces, ¿cómo nos ayuda a evitar esta frase? Primero, nos permite crecer al aprender de nuestros errores, o al menos de nuestras contribuciones a las situaciones. Segundo, mejora nuestras relaciones, ya que al asumir responsabilidad, demostramos humildad y madurez, lo que fortalece la confianza que los demás depositan en nosotros. Y tercero, nos brinda una sensación de control y libertad, porque en lugar de ser víctimas de las circunstancias, nos convertimos en protagonistas de nuestra propia vida. Séptima cosa, que una persona inteligente nunca dice, no tengo tiempo. Decir no tengo tiempo es una de las excusas más comunes que las personas utilizan cuando evitan hacer algo. Pero para una persona inteligente, esta frase es un indicio de una falta de organización o de prioridades mal alineadas. Los estoicos nos enseñan que el tiempo es uno de nuestros recursos más valiosos, y decir no tengo tiempo es en realidad una manera de decir eso no es una prioridad para mí. Y esto está bien, pero ser conscientes de nuestras prioridades es esencial para vivir de manera más eficiente y enfocada. Séneca, en su famosa obra sobre la brevedad de la vida, escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta reflexión es poderosa porque nos recuerda que todos tenemos las mismas 24 horas al día, pero la manera en que elegimos emplearlas marca la diferencia entre una vida productiva y una que parece que nunca tiene suficiente tiempo. Las personas inteligentes entienden que la gestión del tiempo no es solo una cuestión de llenar horas, sino de decidir conscientemente en qué invertir ese tiempo. Cuando alguien dice, no tengo tiempo, a menudo está evitando enfrentarse a una responsabilidad o a una oportunidad de crecimiento. En lugar de decir eso, las personas inteligentes prefieren evaluar cómo están usando su tiempo y si están dedicando sus recursos a lo que realmente importa. Si dices que no tienes tiempo para hacer ejercicio, aprender algo nuevo o pasar tiempo con tus seres queridos, es posible que en realidad estés priorizando cosas que a largo plazo no son tan importantes. Imagina que alguien te pide ayuda con un proyecto o que necesitas dedicar tiempo a mejorar una habilidad. Si tu respuesta inmediata es «no tengo tiempo», estás cerrando la puerta a oportunidades de crecimiento y mejora. En lugar de eso, una persona inteligente reflexiona sobre cómo está utilizando su tiempo y busca maneras de ajustarlo. Tal vez es cuestión de organizarse mejor, de decir no a cosas menos importantes o de reducir actividades que no aportan valor. El estoicismo nos enseña a ser conscientes de la finitud del tiempo y a aprovechar cada momento de manera significativa. Marco Aurelio decía, vive como si ya hubieras muerto y como si el tiempo que te queda fuera un bono adicional. Esta perspectiva nos invita a valorar cada minuto y a usarlo de manera intencional. En lugar de decir no tengo tiempo, una persona inteligente busca hacer espacio para lo que realmente importa, incluso si eso significa reorganizar su agenda o reducir distracciones. Además, decir no tengo tiempo puede enviar un mensaje equivocado a los demás. Cuando constantemente dices que no tienes tiempo para algo o alguien, las personas pueden interpretar que no las valoras o que no te importa lo suficiente lo que te están pidiendo. En cambio, al ser honesto sobre tus prioridades, puedes construir relaciones más saludables y equilibradas. Una respuesta como no puedo ahora, pero me gustaría hacerlo en otro momento,
o estoy enfocado en algo urgente, pero luego podré ayudarte, es mucho más positiva y productiva. Entonces, ¿cómo nos ayuda a evitar esta frase? Primero, nos obliga a revisar nuestras prioridades y a ser más conscientes de en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Segundo, mejora nuestras relaciones con los demás, ya que al ser claros sobre nuestras prioridades y nuestras limitaciones, podemos comunicar mejor nuestras necesidades sin parecer indiferentes o desorganizados. Y tercero, nos enseña a tomar control de nuestro tiempo y de nuestra vida, en lugar de sentirnos constantemente agobiados por la falta de horas en el día. Octava cosa que una persona inteligente nunca dice: nunca cambiaré. Decir nunca cambiaré es una declaración que va en contra de la naturaleza misma del crecimiento personal. Las personas inteligentes saben que el cambio es inevitable y más que resistirlo, buscan adaptarse y evolucionar. El estoicismo nos enseña que no debemos aferrarnos rígidamente a una versión fija de nosotros mismos, sino que debemos estar abiertos a aprender y a mejorar continuamente. Decir nunca cambiaré es limitar tu propio potencial y cerrar las puertas a oportunidades de desarrollo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: "El universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella". Esta frase encapsula perfectamente la esencia de lo que significa ser flexible y adaptable. Todo en la vida está en constante movimiento y transformación. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y nuestras propias perspectivas deberían cambiar también. Aferrarse a una idea estática de uno mismo es, en última instancia, una trampa que evita que podamos crecer y evolucionar. Cuando alguien dice nunca cambiaré, lo que realmente está haciendo es protegerse del miedo al cambio. Es una declaración que refleja inseguridad, porque el cambio implica entrar en lo desconocido, y eso puede ser incómodo. Pero las personas inteligentes entienden que el verdadero crecimiento solo sucede cuando salimos de nuestra zona de confort y nos permitimos cambiar, aprender y adaptarnos. Es parte del proceso de vivir de manera plena y consciente. Imagina que estás trabajando en un proyecto con un equipo y alguien dice: "Así es como soy, nunca cambiaré". Esa mentalidad no solo limita la capacidad del equipo para mejorar, sino que también crea fricciones. La rigidez en nuestras actitudes y creencias no solo afecta nuestra propia vida, sino también nuestras relaciones con los demás. Las personas inteligentes reconocen que la adaptabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Saber cuándo cambiar, ajustar nuestro enfoque o evolucionar nuestras creencias es una señal de madurez. El estoicismo, una filosofía profundamente orientada al autocontrol y a la mejora personal, nos enseña a no resistirnos al cambio, sino a aceptarlo como parte natural de la vida. Epicteto decía: "No debemos intentar cambiar las circunstancias, sino nosotros mismos". Esto significa que, en lugar de aferrarnos a una versión rígida de quienes somos, debemos permitirnos evolucionar con el tiempo, aprender de nuestras experiencias y adaptarnos a las nuevas realidades que enfrentamos. Además, decir nunca cambiaré puede dañar nuestras relaciones personales. Las personas que nos rodean también evolucionan, y si nos mantenemos inflexibles en nuestra forma de ser, eventualmente podemos desconectarnos de ellos. Las personas inteligentes saben que las relaciones, tanto personales como profesionales, requieren flexibilidad y adaptación. Cuando estás dispuesto a cambiar, no solo mejoras como individuo, sino que también fortaleces los vínculos con quienes te rodean. Entonces, ¿cómo nos ayuda a evitar esta frase? Primero, nos abre al aprendizaje continuo. El cambio es una oportunidad para adquirir nuevas habilidades, mejorar nuestras actitudes y corregir errores pasados. Segundo, nos permite ser más flexibles y adaptables, lo que es crucial para enfrentar los desafíos de la vida de manera efectiva. Y tercero, mejora nuestras relaciones, ya que al estar dispuestos a cambiar, mostramos a los demás que valoramos el crecimiento y la armonía. En lugar de decir nunca cambiaré, prueba con algo como estoy dispuesto a aprender y mejorar, o estoy abierto a nuevas ideas y formas de hacer las cosas. Esto no solo te permitirá crecer como persona, sino que también te ayudará a enfrentar la vida con una mentalidad más abierta y receptiva. Porque al final, como enseñan los estoicos, lo único constante en la vida es el cambio, y quienes mejor se adaptan a él son los que más prosperan.